vamos a comenzar con la neumonía. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, para comenzar, pues la neumonía es una infección que tiene mucha frecuencia en el ámbito clínico y generalmente va a justificar el ingreso de un paciente al hospital y también es una de las principales muertes, o sea, una muerte habitual de origen infeccioso. Vamos a comenzar a definir, pues, qué es la neumonía, ¿no? La neumonía va a ser una inflamación de lo que es el parénquima pulmonar que va a estar provocada por la llegada de ciertos microorganismos patógenos a nuestra vía aérea distal, lo que van a ser pues los bronquiolos y los alveolos. Esto se debe a que lo que realizan es una invasión muy activa en esta parte de la vía aérea y ocasionan un exudado en lo que es los alveolos y provocan una dificultad para el intercambio gaseoso. Entonces, pues ya definiendo lo que es la neumonía, vamos a pasar con las principales vías de entrada. Antes de esto, cabe destacar que nosotros tenemos defensa en los pulmones, ya sea en nuestra vía respiratoria superior, por lo que puede ser la nasofaringe y la orofaringe, como lo pueden ser los pelitos nasales, el aparato mucociliar, los cornetes igual ayudan a la defensa del huésped, y otros mecanismos como lo puede ser la tos, los reflejos epiglóticos, y aparte de esto, pues el aparato mucociliar. Principalmente cuando hay como la entrada de estos microorganismos a nuestro cuerpo, inician en las vías respiratorias superiores y de cierta manera los mecanismos que les mencioné impiden que puedan llegar más allá, sino que solamente se quedan en vías aéreas superiores. Pero cuando pasan, que pueden seguir hacia tráquea o a los bronquios, se presenta lo que es la tos y estos reflejos que de igual manera van a hacer que los microorganismos salgan de nuestro cuerpo e incluso se pueden quedar pegados en la mucosa y con la tos o algunos estornudos pueden salir y se impide como la colonización de los mismos. Pero cabe destacar que muchas veces sí, sí logran entrar a nuestro cuerpo y es cuando se provoca una infección, como en este caso lo puede ser la neumonía. Más adelante vamos a hablar de la etiología para que ustedes también conozcan cuáles son los principales microorganismos que nos van a causar neumonía. Y bueno, ya diciendo esto, tenemos tres rutas principales de entrada. La número 1 va a ser la microaspiración, que es generalmente pues la que es más frecuente. Esto se va a deber a que hay pequeñas cantidades de secreciones que van a estar colonizadas y con lo que les mencioné anteriormente van a descender hacia la vía respiratoria, pudiendo entrar a lo que son los bronquios y los alveolos. Luego, una menos frecuente es la vía hematógena, que pues básicamente esta es, hay algo dentro de la sangre, hay microorganismos dentro de la sangre. Un ejemplo es la endocarditis, que provoca vegetaciones que en algún momento se pueden romper y pueden llegar a esparcir estos microorganismos hacia pulmones o hacia la sangre y llegan a pulmones. Y por último tenemos a lo que es la aerosolización. Esta igual es por la inhalación de las partículas que podemos encontrar en el ambiente. Y aquí es más cuando se da, por ejemplo, en las intubaciones o en algún procedimiento invasivo que aumenta el riesgo de que nosotros podamos padecer alguna enfermedad. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación. Se van a dar cuenta de que tenemos varias clasificaciones. La primera es la clasificación según su etiología. Aquí vamos a tener de 4 tipos: bacteriana, vírica, fúngica y parasitaria. ¿Ustedes cuál creen que es la más frecuente?
¿Alguien se imagina cuál es la más frecuente? América. Bacteriana. Sí, es la bacteriana. Ay, permítanme tantito. Bueno, ya, como les decía, la bacteriana es la más frecuente. Y vamos a tener acá, les voy a mostrar unas tablitas que van a ser los microorganismos etiológicos más frecuentes de lo que es la neumonía. Vamos a ver las bacterias, los virus, parásitos y algunos hongos. Específicamente, los más frecuentes se los puse de color azul, que pues en cuanto a las bacterias, vamos a tener que es el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y vamos a tener la Legionella pneumophila. Son los tres más frecuentes. Y aquí, bueno, igual, de este lado, virus, igual se los pongo en color azul los más frecuentes, que son virus de la influenza, los rinovirus y el virus respiratorio sincitial también es uno de los más frecuentes. Acá les puse como en colorcitos cómo es que los podemos clasificar. Las causas más frecuentes están de color azul. De color verde están a los que pueden afectar a ancianos, a pacientes que están dentro de la unidad de cuidados intensivos o están hospitalizados. Los de color rosa es en los bebecitos, en menores de 6 meses y de 5 a 18 años, que son pues adolescentes jóvenes. Está el Mycoplasma pneumoniae, son aquí los principales, y el Klebsiella pneumoniae está asociado al alcoholismo. Vamos a darnos cuenta de que uno de los factores de riesgo igual de lo que es la neumonía es que va a afectar más a pacientes que son alcohólicos o que padecen de tabaquismo. Eso también se los voy a explicar en los factores de riesgo un poquito más adelante. Pero cabe recalcar aquí que estos son los más importantes. Entre el más importante, el Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus aureus. Aquí sería bueno comentar nada más que la etiología, como sus compañeros comentaron cuando preguntaste cuál era la más frecuente, tendríamos que hablar de los grupos etarios, porque las virales sí son las más frecuentes, por ejemplo, en los niños. Entonces, ojo con esto. Si ustedes ven, por ejemplo, en un examen, un caso clínico donde dice neumonía, agente causal más común en menores de 5 años, por ejemplo, pues sí es la neumonía viral. A diferencia del Streptococcus pneumoniae, que ya es el más frecuente, el microorganismo más frecuente en niños mayores de la edad mencionada o en adultos jóvenes. Adelante, por favor. Ok. Bueno, ya posteriormente también la podemos clasificar según su clínica. Aquí la vamos a tener por un inicio más agudo, que va a ser la neumonía típica, y cuando es más como de inicio más prolongado, se denomina típica. Vamos a tener aquí como el cuadro, como les decía, la típica es de un comienzo súbito y la típica de un comienzo prolongado. En la neumonía típica vamos a tener que hay fiebre mayor a 38.5 grados, escalofríos, dolor costal y tos productiva, a diferencia de la neumonía típica, en donde no va a haber fiebre, va a haber tos seca persistente y aparte de, bueno, como en la neumonía típica están los escalofríos y el dolor, en la típica va a haber dolor de cabeza, muscular y de articulaciones. Es como la forma de clasificarla que es de acuerdo a la clínica. Y de igual manera, en la atípica se pueden encontrar síntomas extrapulmonares y algún patrón intersticial en las imágenes. Luego lo vamos a clasificar según su afectación anatomopatológica. Puede ser lobar, bronconeumonía, intersticial y necrotizante o con abscesos. De esta manera, aquí les pongo la tablita en la que lo podemos clasificar. Vamos a ver que la lobar o alveolar y la bronconeumonía van a tener un patrón de neumonía típica. Generalmente es por la microaspiración que se causa y la etiología. Aquí también es muy importante observar la etiología que nos va a ocasionar cada cuadro clínico. Por ejemplo, en la lobar va a ser el Streptococcus y en la bronconeumonía el Staphylococcus.
Entonces aquí es importante también como destacar como esa parte. Hay varios agentes, pero los más comunes son esos. Y en la intersticial, por ejemplo, es el Mycoplasma pneumoniae. De igual manera, pues en las primeras dos, que son de patrón típico, vamos a ver que tiene un inicio súbito, que va a haber fiebre, vamos a tener dolor torácico, y estos van a ser como los principales signos, síntomas que les había mencionado anteriormente y que aquí en el cuadro clínico lo vamos a volver a ver. La bibliografía me marcaba que muchas veces no se va a presentar como tal ese patrón, que depende mucho del paciente, de la zona geográfica, de la etiología, qué agente es el que nos lo está dando. Hay varios factores que se van a unir para que se presente un cuadro clínico. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que se presente una neumonía en un paciente que está completamente sano a un paciente que tiene comorbilidades y que no está bien tratado o que tiene alguna enfermedad de gravedad que también esté afectando por ahí. No va a ser lo mismo y no va a ser el mismo cuadro clínico. Y pues ya, también aquí es importante destacar los hallazgos que se van a encontrar en cuanto a la radiología, como por ejemplo en lo que es la lobar y bronconeumonía vamos a encontrar lo que es un infiltrado alveolar, en la bronconeumonía una consolidación, también puede haber compromiso de todos los lóbulos completos, en la intersticial y la necrotizante o de absceso vamos a ver que se va a caracterizar por un cuadro clínico atípico. Y aquí vamos a encontrar también algunos hallazgos que es muy importante. La necrotizante pues va a ser muy evidente por la necrosis que va a haber del parénquima pulmonar o bien que se presenten cavitaciones con absceso pulmonar. Y pues esta es la parte como de la clasificación anatomopatológica. Y después vamos a ver que vamos a tener una clasificación según el contexto de la infección. Vamos a tener tres principales: la adquirida en la comunidad, la intrahospitalaria y la asociada a la atención sanitaria. Bueno, para comenzar, vamos a empezar con la neumonía adquirida en la comunidad. Esta es muy común, se va a dar de 1 a 10 casos en 1000 habitantes. Como les mencionaba, va a haber ciertos factores que van a propiciar que se propague la enfermedad. Por ejemplo, lo que les mencionaba, zona geográfica, la edad, la etiología, las comorbilidades, y en este caso, pues va a ser muy común en adultos arriba de los 65 años con factores de riesgo. Por ejemplo, podría ser diabetes en los varones y que sea durante invierno. Hay una mayor prevalencia en lo que son temporadas de invierno. Y como les mencionaba, también va a haber otros factores de riesgo, que puede ser el tabaquismo, el alcoholismo, que tengan algunas enfermedades, por ejemplo, como asma, o que hayan padecido de infecciones en vías respiratorias recientemente. También va a ser un factor de riesgo para que un paciente genere neumonía. De igual manera, si estas infecciones fueron dentro de un hospital, o sea, si los pacientes tuvieron una hospitalización reciente, también puede ser un factor de riesgo. Menciona que una hospitalización en 3 meses anteriores puede ocasionar que se complique el cuadro. Ahora, la fisiopatología. Pues, como les mencionaba, nosotros tenemos barreras anatómicas como el sistema mucociliar, algunos péptidos antimicrobianos, los vellitos respiratorios, la mucosa incluso, que nos están protegiendo. Entonces, una vez que hay un daño a estas barreras, que los microorganismos logran entrar, van a colonizar todo lo que es la vía aérea superior para posteriormente entrar a lo que pueden ser bronquios y alvéolos.
aquí adentro se va a ocasionar una respuesta inflamatoria que evidentemente va a ocasionar que haya efectos anatomopatológicos, como lo puede ser una infiltración neutrofílica y una exudación de proteínas plasmáticas que principalmente van a afectar a los alvéolos, lo que nos va a ocasionar que nuestros alvéolos estén perfundidos, pero no van a estar bien ventilados, lo que nos va a ocasionar una hipoxemia. Esta hipoxemia nos va a ocasionar una hiperventilación secundaria y por lo tanto una alcalosis respiratoria. Y es la forma en la que los pacientes comienzan a presentar los síntomas, por ejemplo, como la disnea, o que haya dolor torácico, e incluso a veces va a haber hemoptisis o incluso por la misma respuesta inflamatoria que se está dando en el cuerpo, va a ocasionar cuadros de confusión. Esto va a ser sobre todo en personas mayores, la confusión. Bueno, ahora, gracias a esto, como les mencionaba, nos van a dar respuestas sistémicas que entre ellos nos va a dar nuestras manifestaciones clínicas, ¿no? Como les decía, va a haber fiebre, va a haber expectoración, va a haber dolor torácico, hemoptisis, disnea, tos y la confusión que les mencionaba que es sobre todo en los adultos mayores. Luego, a nuestra exploración física, de igual manera, en respuesta a nuestra inflamación sistémica, va a haber taquipnea, taquicardia y fiebre. A la palpación vamos a encontrar vibraciones vocales aumentadas, matidez a la percusión y en la auscultación podemos escuchar burbujeo, crujido y esto nos va a... Estos se denominan estertores, entonces se van a dar debido a la apertura de los alvéolos y al paso de ellos a través de las secreciones. Recordemos que la fisiopatología principal es que va a haber un exudado en alvéolos. Entonces, por eso podemos llegar a escuchar el burbujeo o un crujido. Para poder como orientar a nuestro diagnóstico, vamos a pedir una gasometría arterial, que es para ver cómo se encuentra nuestro paciente en cuanto a su perfusión de oxígeno. De igual manera, vamos a pedir una biometría hemática. Aquí, pues la biometría hemática es más como para ver si hay leucocitosis, que nos va a servir como un marcador inflamatorio. También vamos a poder realizar un cultivo del esputo o de un hemocultivo. Aquí mencionaba que es un poquito, o sea, realizarlo luego sí nos puede ayudar, pero que igual puede tener un poquito de inespecificidad. Y entonces se tiene que realizar en los primeros días y después de 3 días para volver a confirmar si es lo que como la colonización que hubo o no. Por otra parte, también vamos a pedir una radiografía de tórax y una TAC torácica. Es lo que principalmente vamos a solicitar para ver cómo los patrones, las infiltraciones que les mencionaba, que se pueden encontrar en la imagenología. Luego, para poder dar un tratamiento, hay una escala que es la CURB 65 y es aquí que nos va a decir si el paciente puede recibir tratamiento ambulatorio o hospitalario o si se va directamente a la unidad de cuidados intensivos. En esta parte va a evaluar la confusión, que es la C, la urea, la respiración, la presión arterial y pues otro factor va a ser nuestra edad, que sea arriba de 65 años. Y ahí están las principales iniciales de lo de CURB 65. Ahora, de acuerdo a esto, pues se va a dar un puntaje y este puntaje nos va a ayudar a ver cómo es que se da. Si tiene 0 puntos, pues se da un tratamiento ambulatorio, que normalmente va a ser con amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas. De 1 a 2 puntos, vamos a tener que va a ser un tratamiento hospitalario. Aquí se da una cefalosporina de tercera generación
amoxicilina ácido clavulánico y un macrólido. De la amoxicilina son 875 miligramos sobre 125 miligramos cada 8 horas. Y ya, pues si se va a la unidad de cuidados intensivos, igual encontré que el medicamento es una cefalosporina de tercera generación, un macrólido o levofloxacina. Y de aquí a la siguiente es la neumonía intrahospitalaria. Esta va a ser aquella que se da en los enfermos ingresados que están hospitalizados, ya sea en cualquier área o en la unidad de cuidados intensivos. Se da 20 casos por cada 1000 hospitalizados. Principalmente es con pacientes que tienen inmunosupresión, que han tenido una cirugía previa, que tienen sondas nasogástricas y otra vez aquí volvemos que sean de edad avanzada. Van a ser los pacientitos que principalmente más se van a complicar. Y pues aquí la etiología es principalmente por Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, y son las que encontré que son principalmente las más comunes. O sea, aquí cabe destacar que igual no va a estar presente al ingreso, sino que va a ser después de que se ingresó al paciente. Y pues aquí les puse los factores de riesgo, pero era lo mismo que les mencionaba, que estuvieran en hospitalización. 48 horas normalmente van a empezar a presentar lo que son algunos signos y síntomas. Y pues por otro lado, o sea, aparte de esto, también vamos a asociar a la neumonía asociada al ventilador. A ver, un poquito antes, ahí en la neumonía nosocomial o intrahospitalaria, aquí hay que mencionar exactamente esto que estás comentando y es muy importante. Los pacientes deben tener el antecedente de al menos cursar 48 horas en instancia hospitalaria y hasta 7 días después de su egreso para considerar la neumonía nosocomial o intrahospitalaria y poder pensar en un microorganismo de este tipo, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli o Klebsiella pneumoniae. O Acinetobacter incluso es también los agentes. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que yo tenga un paciente que curse un cuadro de neumonía y piense en un microorganismo adquirido en la comunidad porque no haya tenido ningún contacto de tipo hospitalario. El tratamiento va a ser diferente a que si yo tengo un paciente que estuvo en el hospital. Entonces, se presenta 48 horas después del ingreso o hasta 7 días después del egreso. ¿Sí? O sea, toda esa semana, la primera semana del paciente que fue hospitalizado, ya estando en casita, también es importante identificar estos signos porque no le voy a dar el mismo tratamiento a una pseudomonas, perdón, en plural, aunque sea una pseudomona, se dice pseudomonas, no le voy a dar el mismo tratamiento a un paciente con neumonía adquirida en el hospital que a uno comunitario, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener este tiempo en cuenta. 48 horas, 7 días, ¿vale? Ahora sí vamos a ver la diferencia con la neumonía asociada a los cuidados de la salud o cólera no de la ventilación, ¿verdad? Asociada sí, a la la ventilación. de la ventilación. Bueno, entonces ya entendido como esta parte de la neumonía intrahospitalaria, vamos a tener a la neumonía asociada al ventilador. Esta normalmente va a ser la principal causa de infección en la unidad de cuidados intensivos y ahorita van a entender el por qué. Va a ocurrir después de 48 o 72 horas después de que se hace una intubación orotraqueal. Uno de los principales, igual como métodos de tratamiento en la neumonía, es que si requieren hospitalización o ya están los pacientitos muy complicados, se van a intubar. Entonces, este tipo de neumonía se va a dar después de que se realizó esa intubación. Ya son después de 48 a 72 horas. Y pues como les mencionaba, es la principal causa y los factores de riesgo es que generalmente se va a dar entre el quinto y el noveno día de la ventilación y va a ser un poquito más complicada en pacientes que ya tengan síndrome de distrés respiratorio
o que estén presentando alguna otra infección en vías respiratorias. Recordemos aquí, factores de riesgo es que hayan presentado infección en vías respiratorias anteriormente. Entonces esto nos los puede complicar un poquito más y puede ocasionar que cuando se intuben nos dé una neumonía asociada al ventilador. La vamos a clasificar de acuerdo a lo que va a ser el tiempo, ¿no? Va a ser de inicio precoz y de inicio tardío. Cuando va a ser precoz va a ser los primeros 4 días y cuando es tardío va a ser después de los 5 días de intubación. Aquí vamos a agregar que para dar un diagnóstico nos vamos a orientar que tenga factores de riesgo y la cronopatología, aquí que es precoz y tardío. Ahora, para el diagnóstico de ambas, vamos a solicitar igual lo que les mencionaba, factores de riesgo y la cronopatología. Aquí es importante que se solicite una radiografía de tórax o para más especificidad, una TAC de tórax. Aquí vamos a considerar que haya un infiltrado pulmonar y que se agreguen factores de riesgo o algún otro signo o síntoma. Por ejemplo, lo que va a ser la fiebre mayor a 38 o menor a 36. Puede ser cualquiera de las dos. La biometría hemática pues, nos va a servir para el recuento de leucocitos. Igual si hay una desviación como leucopenia, si hay leucopenia, nos va a indicar que pues, es una infección bacteriana. Es principalmente para esto que se solicita la biometría hemática. Las secreciones respiratorias igual las tenemos que estar observando, se van a poder visualizar igual por el tubo o algo. Aquí es importante igual mencionar esta parte. Es la misma fisiopatología, solamente que aquí también empiezan a colonizar los microorganismos patógenos a lo que es el tubo. Entonces es un poquito más común que puedan entrar a vía aérea alvéolos o bronquios debido a que, por ejemplo, si se toma una toma de secreciones o se intenta hacer algún cultivo de las mismas, van a propiciar a que se puedan expandir más de lo que ya están. Entonces, por eso es importante igual el observar cómo son y que principalmente van a ser purulentas. Y la gasometría arterial, pues también la tenemos que solicitar para ver alguna alteración en la oxigenación o en el intercambio gaseoso de nuestro paciente. Hay un esquema de puntuación de la infección clínica pulmonar que nos va a ayudar a orientar nuestro diagnóstico en las neumonías intrahospitalarias. Como les mencionaba, primero se tiene que realizar el primer día que ingresa y después de los 3 días. Aquí principalmente va a evaluar 6 cuestiones: la temperatura, recuento de leucocitos, las secreciones, la presión de oxígeno, los infiltrados pulmonares y igual, acá pues sí son los infiltrados pulmonares, perdón. El cultivo de aspirado traqueal. Era lo que les mencionaba hace un momento, que la temperatura puede estar por arriba de los 38, 38,5 o menor a 36. Los leucocitos, que va a haber leucocitosis o va a haber leucopenia. Las secreciones, que se pueden ser purulentas, no purulentas. Y pues los infiltrados en las radiografías. Y cómo es que encontramos si hay un cultivo positivo y después de los 3 días si sigue siendo igual de positivo o para para el mismo microorganismo. Eso es lo que se tiene que observar, hacer un cultivo y después observar otra vez, volver a hacer otro cultivo para ver si sí hay crecimiento del mismo microorganismo. Aquí mencionaba que esta escala es importante, pero cuando hay pacientes que están en UCI, pero tienen, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico o alguna enfermedad subyacente que está complicada, pierde un poquito la especificidad. Y ahora,
En cuanto al tratamiento, aquí tenemos que ver si nuestro paciente tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo, porque así lo vamos a dividir. Un tratamiento antibiótico para los que tienen factores de riesgo y la cronología, si es de inicio precoz o si tenemos a un paciente con factores de riesgo y un inicio prolongado. Aquí principalmente nos marca que vamos a indicar lo que va a ser ceftriaxona, levofloxacino y moxifloxacino, ciprofloxacino o ampicilina y sulbactam. Igual aquí se tiene que agregar levofloxacino o moxifloxacino, pero tienes que ver, o sea, aquí es dependiendo de la gravedad que tenga el paciente. Y lo que les mencionaba, los que tienen factores de riesgo, va a cambiar un poquito el tratamiento, porque aquí vamos a dar beta-lactámicos con aminoglucósidos. Y igual un medicamento muy importante que se menciona es la amicacina, que son 25 miligramos por kilogramo de peso que se tienen que estar dando. Y también es un tratamiento de elección. Luego ya por último tenemos a la neumonía asociada a cuidados de salud. Esta va a ocurrir en pacientes que hayan tenido contacto con un hospital y que no se encuentran hospitalizados, pero que acudieron a hacer algo. O sea, por ejemplo, si les hicieron alguna curación, si son pacientitos que están en diálisis, hemodiálisis, también va a ser como un factor de riesgo. Igual, si, por ejemplo, muchos adultos mayores se encuentran en algunos asilos por... Entonces esto es como una razón igual que tienen para generar neumonía. Igual, si tienen convivencia con algún familiar, alguna persona que tenga neumonía, se va a ocasionar un factor de riesgo para poder presentarse. Aquí es más común que sean microorganismos multiresistentes, como lo puede ser el Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, o las pseudomonas, que ya igual mencionábamos, van a ser los dos principales que nos van a ocasionar una neumonía asociada a los cuidados de salud. Y aquí la diferencia es que no está hospitalizado, solamente recibió esa atención médica, estuvo en contacto con un hospital y por eso se generó la neumonía. A diferencia de las otras dos, en las que sí estaban hospitalizados y la misma secuencia como de su tratamiento fue la que ocasionó que hubiera una neumonía. Y pues aquí igual se da un beta-lactámico antiseudomónico, porque recordemos que son microorganismos multiresistentes, y se agrega la amicacina que ya les había mencionado, que igual es importante para el tratamiento. Y ya por último, pues es importante igual mencionar que hay una vacuna antineumocóxica que se aplica en los niños y en los adultos mayores. En los adultos mayores tiene que ser por arriba de los 65 años, con factores de riesgo, enfermedades subyacentes que puedan complicarlo, como las que ya les mencioné. Y posteriormente de los 65 años se aplica cada 5 años. Y en los niños va a ser a los 2, 4, 6 meses y va a haber un refuerzo entre los 12 y 15 meses. Y ya. ¿Traen algo de neumonía atípica? No, Doc, solamente puse lo que encontré de que según el cuadro, de que es típica y atípica. Ok, sí, o sea, este cuadro está bien. El término atípica se refiere precisamente a que no es una evolución común. Sin embargo, hay microorganismos considerados microorganismos atípicos, como Chlamydophila citasi, Pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma, Legionella, y cada una de ellas nos da cierta cuadro clínico característico que son importantes revisar porque tienen mucha alteración, por ejemplo, a nivel extrapulmonar, muscular, articular, hematológico, renal, etcétera. Y hay algunos puntos clave en algunas de estas.
Sí sería importante esto, agregarlo para comentarlo, pues en la siguiente clase. Por ejemplo, la clamidia o clamidofila, correctamente dicho, por, por citasi, es una enfermedad que es una ornitosis, se da a través o el agente vive en los periquitos. Entonces, interrogar a los pacientes sobre aves en casa, o sea, esos puntos claves sí los tendríamos que conocer. Y sobre todo el cuadro clínico de este tipo de neumonías. Ok, doctora, lo agregaré. Ok, vamos a dejar aquí la clase para continuar después con estas neumonías y luego nos vamos a las virales para que ya quede como esta parte de neumonía bacteriana, ¿no? Terminar antes de empezar con las virales. Déjenme ver aquí nada más el tema. Ok, sí. Bueno, entonces nos vemos el viernes, por favor, para terminar esto y luego continuamos con infecciones virales. Y, y pues ya, a ver si nos da chance de algunas micosis. Sí, doc, está bien. ¿Sale? Bueno, nos vemos entonces. Ya no hubo ninguna eventualidad con lo del examen, ¿verdad? ¿Dudas o algo? No, doctora, al parecer no. ¿Todo bien? Bueno, nos vemos entonces. Hagan sus evaluaciones, si es que todavía les quedan pendientes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Nos doc. vemos el viernes. Hasta luego.